¿Alguna vez se han detenido a pensar profundamente qué es la felicidad? No aquello que la sociedad nos vende, ni la efímera alegría de un momento, sino su verdadera naturaleza. Y si la felicidad es tan esquiva, ¿qué papel juega el dolor en nuestra existencia? Podría ser, paradójicamente, que solo al comprender el sufrimiento podamos vislumbrar el camino hacia una vida más plena o, al menos, más llevadera. Hoy nos adentraremos en la mente de Arthur Schopenhauer, el a menudo llamado filósofo del pesimismo, para explorar su singular visión sobre el arte de ser feliz. Contraintuitivamente, su eudemonología, así llamó él al estudio de cómo vivir de la manera más feliz posible, no busca una felicidad perfecta y radiante, sino un estado comparativamente menos doloroso. Su filosofía se sitúa en un delicado equilibrio, evitando los extremos del estoicismo, cuya renuncia y austeridad consideraba inviables para el hombre normal debido a su voluntad o sensualidad, y el maquiavelismo, que busca la felicidad a expensas de los demás, algo que requería una inteligencia que no se podía presuponer en el hombre corriente. Los medios para este bienestar, nos advierte, están solo muy parcialmente en nuestro poder. Schopenhauer nos invita a una profunda reflexión sobre los componentes esenciales de la felicidad humana. Él los dividió en tres pilares: lo que uno es, la personalidad, que incluye la salud, el vigor, la belleza, el carácter moral, el espíritu y la formación intelectual. Esto es, con mucho, lo más esencial para la felicidad o la desgracia, ya que lo que verdaderamente importa sucede en el interior de cada uno, en el estado de su conciencia. Lo subjetivo, según él, constituye 9/10 del placer. Una persona con espíritu puede entretenerse en la soledad, mientras que una sin él se aburre fácilmente. La personalidad es, para Schopenhauer, absoluta, no relativa, y no puede ser arrebatada o adquirida. El segundo pilar es lo que uno tiene, bienes materiales, cuyas posesiones son reconocidas, pero su importancia es muy reducida. Y el tercero, lo que uno representa, la opinión de otros, que se refiere a la reputación y el rango. Esta última es de naturaleza etérea y se basa en la vanidad. Aunque puede ofrecer consuelo, una persona inteligente debe moderar este sentimiento para no ser esclava de la opinión ajena. Ahora, profundicemos en las reglas para la sabiduría de la vida que emanan de su pensamiento. La búsqueda de la felicidad, ausencia de dolor, posesiones externas o la opinión ajena. Para Schopenhauer, la felicidad y el goce son puras quimeras o ilusiones engañosas, mientras que el sufrimiento y el dolor son reales y se manifiestan de inmediato. El sabio, por tanto, no busca el placer, sino la ausencia de dolor. La vida, en su visión, no está hecha para ser disfrutada, sino para ser padecida. La mayor fortuna consiste en haberla atravesado sin grandes dolores físicos o psíquicos. Comprar placeres a cambio de dolores es una pérdida, porque se paga algo negativo e ilusorio con algo positivo y real. Por el contrario, sacrificar placeres para liberarse de dolores es una ganancia. Las grandes alegrías y el dolor intenso se basan en una ilusión y en la anticipación del futuro. La felicidad como ilusión transitoria versus una infelicidad mínima o vida soportable. Schopenhauer sostenía que la felicidad es algo inalcanzable y que su búsqueda nos llevará a un mayor sufrimiento. La vida es un ciclo interminable de deseos insatisfechos y sufrimientos inevitables. Él veía la felicidad como un estado transitorio que rara vez se alcanza, y cuando se logra, a menudo resulta decepcionante. Los aparentemente felices lo son, por lo general, solo en apariencia o representan infrecuentes excepciones. De hecho, él afirmaba que nadie es feliz, sino que anhela durante toda su vida una supuesta felicidad que rara vez alcanza. En su concepción, la mayor felicidad posible es la ausencia de dolor. Por ello, el joven, según Schopenhauer, cree que el mundo está hecho para ser disfrutado y que es una morada de felicidad a la que solo se equivocan quienes no saben cómo alcanzarla. Pero la realidad es que la vida debe soportarse en lugar de disfrutarse. En lugar de perseguir una felicidad que siempre se escapa, él propone un camino de moderación, aceptación y contemplación. Relación entre placeres constantes y la ausencia de dolor. Para Schopenhauer, toda satisfacción o felicidad es siempre estricta y esencialmente negativa, nunca positiva. La satisfacción es siempre de un deseo, y el deseo, que es una carencia, es la condición previa de todo goce. Una vez satisfecho el deseo, el goce cesa. Por lo tanto, la felicidad nunca puede ser más que la liberación de un dolor o una necesidad. El dolor es lo inmediatamente dado. Esta perspectiva es diametralmente opuesta a la noción moderna de placer constante y realización personal,
que él consideraba ilusoria y que condena a las personas a un ciclo de insatisfacción. ¿El dolor y la felicidad, causa cultural o religiosa? Schopenhauer fue uno de los primeros filósofos en abordar seriamente el problema del dolor. Para él, el dolor es la revelación de la existencia. Este vínculo del sufrimiento con la esencia del mundo, su inevitabilidad en la conciencia y su anterioridad ontológica frente a la felicidad, fundamenta su pesimismo como una categoría necesaria. Algunas interpretaciones religiosas, como la cristiana, pueden ver el dolor como un medio de purificación o una consecuencia del pecado. Sin embargo, para Schopenhauer, la existencia es inherentemente sufrimiento, independientemente de creencias culturales o religiosas. Él consideraba que las religiones más veraces eran las pesimistas, el cristianismo, el hinduismo y el budismo, que conciben el mundo como consecuencia de una culpa o como una realidad que no debería haber sido, basándose en la constatación del dolor y la muerte. No se trata de una causa cultural o religiosa en sí, sino de la constatación de una realidad intrínseca a la existencia. La naturaleza del carácter humano, ¿inquebrantable? Schopenhauer distingue entre el carácter inteligible y el empírico, y añade el carácter adquirido, que se forma a través de la experiencia y la reflexión en el mundo. Este carácter adquirido implica un conocimiento lo más completo posible de la propia individualidad, incluyendo las propiedades inamovibles del carácter empírico y la medida de las propias capacidades y deficiencias. Al conocerse a sí mismo, una persona puede desarrollar su papel de manera serena y metódica, evitando vacilaciones y arrepentimientos. Es crucial saber lo que uno quiere y puede hacer para tener éxito, y es erróneo y vergonzoso intentar ser diferente de quien se es o imitar a otros. Aceptar nuestras capacidades y deficiencias nos ahorra muchos pesares, ya que la mayor fuente de dolor es percibir la falta de fuerzas donde se necesitan. Si bien Schopenhauer afirma en diversas ocasiones que el carácter es incorregible, en el sentido de que no se puede transformar en otro distinto, él sí cree que se puede mejorar y perfeccionar. El conocimiento de nosotros mismos se logra no por la contemplación, sino por la acción. Cumplir con nuestro deber diario nos revela lo que llevamos dentro. La inteligencia como una espada de doble filo para la felicidad. Para Schopenhauer, la inteligencia puede ser tanto un don como una carga. Quienes poseen una mente más aguda están condenados a percibir la profundidad del sufrimiento humano con mayor claridad. La ignorancia, en contraste, ofrece una paz ilusoria, una especie de anestesia frente a las tragedias de la vida. La capacidad de reflexionar sobre la voluntad de vivir nos permite trascender las necesidades inmediatas y buscar formas de redención, como el arte, la filosofía o la meditación. Sin embargo, esta misma capacidad nos hace conscientes de las contradicciones de la vida. Nos esforzamos por satisfacer deseos que nunca nos traerán satisfacción permanente. Además, la inteligencia está ligada al tedio. Cuanto más capaz es una persona de comprender la vida en su totalidad, menos satisfecha estará con las distracciones superficiales. Esto puede llevar al aislamiento, ya que los más reflexivos encuentran difícil conectar con quienes se conforman con las distracciones diarias. No obstante, el tedio también es un recordatorio de la necesidad de trascender la voluntad de vivir. El arte, en particular, ofrece un refugio, una escapatoria momentánea del sufrimiento, liberándonos temporalmente de los impulsos y deseos. La resignación, por su parte, es vista como la culminación de la lucha entre la inteligencia y la voluntad, un acto de comprensión que permite trascender el sufrimiento al liberar la mente de los deseos e ilusiones. El rechazo de Schopenhauer a la noción de felicidad como principio moral. Schopenhauer rechaza explícitamente el eudaimonismo, declarando que el concepto de felicidad nada tiene que ver con la moralidad. Él argumenta que los sistemas morales que postulan la felicidad como fin último, como el estoicismo, ven la virtud como un mero medio para alcanzarla, y no como un fin en sí misma. En su visión, la ética estoica es una simple indicación para la vida racional que busca la dicha a través del sosiego, donde la virtud comparece solo accidentalmente, por decirlo así, como medio, no como fin. Esto contrasta con las doctrinas de Platón, el cristianismo y Kant, que exigen la virtud por sí misma. La oposición tajante entre moralidad y felicidad se debe, en buena medida, a la concepción moderna y hedonista de la felicidad. Schopenhauer entiende la felicidad, Glück, como la sucesiva satisfacción de todo nuestro querer y ligada al deseo y el placer. Este impulso hacia el bienestar subjetivo, al que él denomina egoísmo, es para él la primordial potencia antimoral. La moralidad, por el contrario, demanda altruismo y la consideración de los otros. De hecho,
La ausencia de toda motivación egoísta es condición necesaria para el valor moral de una acción. Para Schopenhauer, el bien supremo no es la felicidad, sino la negación de la voluntad a través del ascetismo. Este ideal, que busca el contento indestructible al suprimirse la raíz del dolor, la tendencia siempre anhelante de la voluntad, es un estado de paz espiritual o bienaventuranza. Sin embargo, esta posición introduce una paradoja. Si el asceta busca su propia paz espiritual, su motivación puede ser acusada de egoísta bajo los propios criterios de Schopenhauer, acercando su ética a un eudaimonismo que él mismo criticaba. La perspectiva de Madame de Staël respecto a la felicidad, las pasiones y la compasión, y su contraste con Schopenhauer. Madame de Staël, contemporánea de Schopenhauer, también exploró la felicidad, las pasiones y el papel de la compasión, pero desde una perspectiva diferente. A diferencia de la negación de la voluntad schopenhaueriana o su mera afirmación, ella articula un camino propio para el arte de vivir. Madame de Staël propone dos vías para alcanzar la felicidad: los sentimientos intermedios y los recursos inherentes. Los sentimientos intermedios incluyen la amistad, la ternura filial, paterna y conyugal, y la religión, aunque reconoce que pueden crear dependencia. Los recursos inherentes, que el individuo puede construir, son el estudio, la filosofía y la beneficencia. La beneficencia, definida como todas las acciones inspiradas en la bondad, es particularmente importante para ella. Ofrece la ventaja de los sentimientos sin la dependencia, sirve de guía en la alegría y el dolor, y es un fundamento para la felicidad colectiva y la virtud. Mientras que Schopenhauer veía la compasión como un medio hacia la negación de la voluntad y no abogaba por un cambio activo del mundo, Madame de Staël interpreta la compasión de una manera más amplia. Para ella, la ética y la política se combinan en relación con el arte de vivir. Ella creía firmemente en la mejora del individuo y de las sociedades, en las instituciones, en la libertad y en el compromiso del intelectual. Su felicidad era tanto individual como colectiva, lograda al fusionar el entusiasmo y la beneficencia. A través del entusiasmo, ella veía la posibilidad de ir más allá de nosotros mismos y emprender grandes cosas, incluso en la política, donde la beneficencia es indispensable como reparación y sutura en tiempos de crisis. A diferencia de Schopenhauer, que veía el sufrimiento sordo de los animales, Madame de Staël, a pesar de las críticas misóginas de Schopenhauer sobre la capacidad de las mujeres para la razón y la compasión, defiende que la compasión no es solo intelectual, sino activa y reparadora del mundo. Incluso sugiere que la literatura, especialmente la novela, puede nutrir esta compasión al evocar sentimientos y ejercitar el alma en pasiones generosas. La crítica a la mercantilización de la felicidad en la sociedad moderna. Schopenhauer criticaría fuertemente la perspectiva moderna de la felicidad, que pone énfasis en la satisfacción personal y el logro de metas. Para él, estas ideas son ilusorias y condenan a las personas a un ciclo de insatisfacción. La sociedad contemporánea, especialmente bajo lo que se ha llamado capitalismo tardío, promueve la idea de que el mundo está hecho para el goce y la acumulación de experiencias placenteras, lo cual es una falacia que conduce a más miseria, tanto propia como ajena. Schopenhauer probablemente se burlaría de la cultura terapéutica actual, el coaching, el counseling, los gurús, que se presenta como el antídoto contra la miseria contemporánea. Su convicción era que la felicidad no puede venir de fuera del individuo. Él considera que es funesto pensar que debemos ser felices a toda costa, creer que el dolor es ajeno a nosotros y regir nuestra vida basándonos en el bienestar, ajenos a lo que sucede en el mundo. La insistencia en discursos simplistas de felicidad, a menudo ligados al consumo y al éxito material, es para él un síntoma de ignorancia y una fuente de mayor sufrimiento, al alejar a las personas de la realidad del dolor inherente a la existencia. Síntesis y respuestas a las preguntas iniciales. Schopenhauer nos legó una eudemonología orientada a la minimización del sufrimiento, no a la consecución de una felicidad ideal. Su visión es profundamente pesimista, afirmando que el dolor es la revelación inherente de la existencia, mientras que la felicidad es una quimera, una mera ausencia de dolor. La clave para una vida soportable reside en el autoconocimiento y la aceptación del carácter inquebrantable pero perfeccionable del ser humano. Es crucial moderar nuestros deseos y expectativas, gestionar nuestra fantasía y el tiempo, y aceptar el fatalismo de lo inevitable. La salud y el temperamento interno son primordiales, superando con creces la importancia de los bienes materiales o la opinión ajena. La inteligencia, aunque una carga al amplificar la percepción del sufrimiento, también ofrece la vía hacia la comprensión profunda
a través del arte y la filosofía, un refugio temporal. Él rechaza la felicidad como principio moral, viéndola ligada al egoísmo y al placer efímero, y propone la compasión como el verdadero motor moral, cuya cúspide es la negación de la voluntad. Finalmente, su pensamiento se alza como una crítica férrea a la mercantilización de la felicidad en la sociedad moderna, alertando sobre la ilusión de una vida sin dolor impulsada por el consumo. En respuesta a nuestras preguntas iniciales, la felicidad, según Schopenhauer, no es un estado positivo de goce constante, sino la interrupción del dolor y el deseo. No es algo que se busque activamente como fin, sino una consecuencia ocasional de la renuncia a las pretensiones y la aceptación de la realidad. El dolor, lejos de ser algo que deba evitarse a toda costa, es la condición fundamental y reveladora de nuestra existencia. Al reconocer su inevitabilidad y su omnipresencia, podemos, paradójicamente, encontrar una forma de paz que la constante búsqueda de la felicidad nos negaría. Schopenhauer nos invita a una sabiduría de la vida que se asienta en la cruda realidad del sufrimiento, no para sumirnos en la desesperación, sino para liberarnos de las falsas promesas de una felicidad inalcanzable y encontrar una profunda y serena tranquilidad interior.